Bueno, como comentamos, vamos a revisar estas dos cualidades, que es la permeabilidad de aire y la respirabilidad en los textiles. La vamos a estructurar en una agenda muy sencilla en la que vamos a tocar la definición de la propiedad, los usos en la ropa deportiva y las características, la metodología que podemos utilizar para realizar estas pruebas y los procedimientos de prueba. Vamos a dar inicio a la definición para que podamos entender qué es la permeabilidad del aire. La permeabilidad del aire es una propiedad en los textiles que permite el paso del aire a través de los espacios pequeños del mismo. Si queremos tomarlo desde una definición un poco más técnica, podemos definir que la permeabilidad del aire se describe como la proporción del flujo del aire pasando perpendicularmente a través de un área conocida bajo una presión de aire diferente entre las dos superficies del material. Esta proporción de flujo de aire se obtiene la porosidad de la tela. En este caso podemos concluir que mientras menor sea la resistencia del textil a permitir el paso de aire, mejor performance tendrá esta tela. ¿Cómo la vamos a utilizar para artículos deportivos? Bueno, la vamos a utilizar para lograr las siguientes propiedades. En este caso vamos a utilizarla para propiedades térmicas. Por propiedades técnicas me refiero a que esta nos va a ayudar a mantener una temperatura, ya que al momento de permitir el acceso del aire por los tejidos, va a nivelarla al momento en el que estemos realizando alguna actividad física que nos esté elevando la temperatura. Para la gestión de humedad en una prenda, al mismo tiempo que nos está permitiendo respirar el cuerpo, también nos va a permitir ayudar a que el sudor se seque y que no se acumule una gran cantidad de humedad en nuestro cuerpo, dándonos una comodidad, y asimismo nos va a ayudar a que mantengamos el cuerpo seco, maximizando la comodidad de la funcionalidad de esta ropa. ¿Qué características de construcción deben tener los tejidos para que podamos tener estas cualidades? ¿Qué características debe tener de construcción estos tejidos? Bueno, pues hay diversos factores en cuanto a la construcción que nos pueden ayudar esta cualidad. Si los vemos desde el punto de construcción, podemos irnos desde la hilatura, en la cual podemos estar utilizando fibras porosas que nos den esta cualidad. También podemos aplicarlo en las texturas, dando superficies diferentes para cada lado de los tejidos, para que nos brinden la permeabilidad del aire, pero que también nos impidan el paso del agua o del vapor de agua. Por otro lado, también los podemos manipular por medio del tejido, dando dentro del tejido hilos con torsiones muy tensas, ya que a medida que la torsión aumenta, el diámetro del hilo y el factor de cobertura del tejido decrecen, y esto permite tener más espacio para lograr la permeabilidad del aire. También tenemos que tomar en cuenta que hay algunos acabados químicos que nos van a estar afectando para lograr estas cualidades, ya que en algunos casos puede provocarnos una barrera y evitar que esta cualidad se desempeñe de manera adecuada. No es el caso de todos los acabados, porque incluso más adelante vamos a revisar que tenemos incluso algunas metodologías especificadas para cuando tenemos cierto tipo de acabados, y que ahí también necesitamos tener esta cualidad. Vamos a revisar cuáles son las metodologías más comunes que tenemos para verificar estas pruebas y estas cualidades. Dentro de las más importantes, hay muchas otras, pero dentro de las más importantes se encuentra el método AS737. Es el método estandarizado para revisar la permeabilidad en las telas textiles. También tenemos el ISO 9237, que de igual forma nos va a ayudar a determinar la permeabilidad en las telas. El BS en ISO 9237, el cual canceló al BS 5336. Y ya como metodologías un poquito más específicas, podemos ver el ACTMD 6476. Este lo vamos a ocupar para cuando tengamos
telas con retardante a la flama, y el BS 3424, que va a ser utilizado para cuando nuestros productos tengan algún laminado o algún recubrimiento. En cualquiera de los casos de estas metodologías, las unidades que se van a utilizar para reportar esta cualidad van a ser pies cúbicos sobre pie cuadrado por minuto, o su equivalente en centímetros cúbicos sobre centímetro cuadrado por segundo. Este campo de aplicación de las normas es muy amplio. Dentro de las más destacadas la podemos aplicar en tejidos de calado o tejidos planos, en tejidos de punto, en artículos no tejidos, en tejidos que serán utilizados para filtros, telas para bolsa de aire, telas con varias capas, telas que presenten o telas que puedan tener algún recubrimiento o resina, algún tipo de acabado, como lo platicábamos por ejemplo, con los acabados inflamables. Vamos a explicarles un poco de qué se trata el procedimiento de prueba. Bueno, el procedimiento de prueba requiere que se preparen 10 especímenes con dimensiones iguales o al menos o mayores al diámetro que tiene el aparato de sujeción. En este caso el diámetro sería mínimo de 38.3 centímetros cuadrados. Como en todos los casos o en la mayoría de nuestros casos, es importante que estas muestras sean previamente ambientadas de acuerdo a la práctica de 1776, que esto quiere decir que deban ser sometidas a una temperatura de 21 grados centígrados y 65% de humedad, más o menos 2%. En el procedimiento lo que vamos a hacer es ajustar el equipo. Va a depender según el material, se va a establecer una presión de acuerdo al material y se activará el equipo para que se realice el ensayo. El mismo equipo nos va a ayudar tomando una lectura de forma automática para hacer el registro de cada uno de los especímenes que estemos probando. En esta imagen del lado izquierdo se muestra cómo es el equipo. En general lo que hace es sujetar el pedazo de tela cortado ya sea en forma circular o en forma rectangular, y a través del uso de una aspiradora el aire se produce dentro del lado de uno de los lados de la tela. El flujo del aire irá del lado donde hay una presión hacia el otro lado donde hay menos presión. A partir de este dato se determinará la permeabilidad del aire en la tela. La medición del flujo de aire es a través de una abertura variable. En este caso, como les comentamos, la dimensión mínima del espécimen es de 5.93 pulgadas cuadradas o de 38.3 centímetros. Se recomienda que se deje de un espacio un poco mayor para que nos permita la libre manipulación. Este mismo sistema o este mismo equipo, viéndolo de forma horizontal, nos va a dar un sistema de sujeción, el cual nos va a asegurar que el espécimen de prueba va a evitar que se le filtre el aire o que tengamos filtraciones. Se va a sujetar con una presión de al menos 50 newtons o de 11 libras fuerza, y esta presión está ejercida sobre el cabezal, el cual es el aparato que nos va a permitir sujetar la tela. Bueno, pues los requerimientos más comunes que tenemos para nosotros poder identificar que nuestra tela está teniendo un muy buen comportamiento, una buena permeabilidad, la podemos determinar conociendo el requerimiento mínimo, que en este caso el sugerido es menor o igual a 0, pero en general, ya que este valor solamente es un genérico, podemos determinar que a menor permeabilidad, mejor es el paso de aire, y en el caso contrario, a mayor permeabilidad, menor va a ser el paso del viento. Dentro de estas cualidades también tenemos otra propiedad que se encuentra intrínseca con estos textiles, que es la transpirabilidad, que es una consecuencia de la permeabilidad del aire. Pues al tener baja resistencia al paso de aire, se obtendrá una mejor transpirabilidad. La alta transpirabilidad, sin duda, maximiza la comodidad y la funcionalidad en la ropa deportiva. La transpirabilidad es la resistencia a la evaporación
que presenta un textil. Esta se mide en RETs, que quiere decir índice de resistencia a la evaporación. Podemos concluir en general que a mayor número de RT, mayor resistencia y menor transpirabilidad. ¿Cómo vamos a revisar estas cualidades o cómo vamos a nosotros identificarlas? Bueno, pues vamos a revisar la permeabilidad que tiene un textil al vapor de agua y la impermeabilidad que tiene esta para evitar el paso. La permeabilidad del agua y la velocidad de transmisión de vapor de agua se miden de acuerdo a la masa de agua que atraviesa una superficie determinada de un material en tiempo determinado. En este caso nos va a brindar una transpirabilidad y esta nos va a indicar la rapidez con la que el sudor del cuerpo puede transferir al exterior para que podamos mantenernos frescos. Las metodologías que vamos a utilizar para revisar estas cualidades también hay diversas, pero en este caso vamos a enfocarnos a la ASTM E96 y a la GIS L1099. Estas van a ser sugeridas para textiles que no superen un espesor mayor a 1/4 de pulgada. Van a ser reportadas en gramos metro cuadrado por 24 horas. Y en el caso de la BS 7209, que igualmente nos ayuda a determinar la permeabilidad del agua, va a ser reportada en porcentaje. Ok. Bueno, el ACTM 96 tiene 3 posibilidades, tiene tres formas de realizar la prueba. Para que nosotros podamos determinar cuál es la forma ideal, tenemos que conocer cuál va a ser el uso final del producto, cómo va a estar funcionando. En el primer caso, se prepara un vaso, el cual va a ser colocado en una atmósfera controlada de temperatura y de calor, y en la parte superior se va a colocar la muestra que deseamos testear. En el segundo caso, se va a colocar la copa o el vaso de la misma manera, pero en este caso va a ser de forma invertida, provocando que la muestra esté en contacto directo. Y por último, tenemos la opción de disecante, que en este caso en lugar de llenar los vasos de vidrio con agua, se van a llenar con disecante. Este proceso se va a llevar de 8 a 10 lecturas de pesaje hasta que se logre tener un 1% de cambio en el peso. Para la metodología del GIS L1099, de igual forma tenemos 3 procesos diferentes, sin embargo son muy similares al método anterior. En el primer caso, en lugar de utilizar agua, vamos a utilizar cloruro de calcio. Este va a estar haciendo la simulación del sudor. En el segundo caso, el método A2, se va a estar utilizando agua. Y en el tercer caso, se va a utilizar acetato de potasio. La variante en este caso es que no se está en contacto directo con el agua, sino que se coloca una capa de una película adhesiva, la cual va a provocar una pequeña barrera, sin embargo nos va a permitir medir la permeabilidad del vapor que se genere. Por último, tenemos el método BS 72009. Esta también trabaja de una manera similar. En este caso, el equipo que se muestra en la pantalla la vamos a estar colocando en un horno. Se van a preparar una serie de especímenes, pero para prepararlos en este caso vamos a utilizar un gel de silicón desecante. Lo que vamos a obtener con esta prueba es el índice de permeabilidad de vapor de agua. El índice de vapor de agua es la resistencia térmica que existe entre la resistencia de vapor de agua a salir por medio del
¿cuáles van a ser los requerimientos más comunes que vamos a encontrar? Como les comentamos, estos requerimientos, aquí damos un ejemplo de las más comunes para diferentes clases de productos. No podemos estandarizar porque va a depender mucho del uso final, pero podemos decir que productos para textiles o paños de uso general que van a estar en el exterior, se requieren que sea mayor a 800 gramos metro cuadrado en un periodo de 24 horas. Para artículos o paños que estén, que brinden una cualidad de permeabilidad al viento, se sugiere que sea de 2000 gramos metro cuadrado en 24 horas. Para artículos que permitan la transpirabilidad, el ideal sería de 3000 gramos metro cuadrado durante 24 horas. Para artículos que te permitan la resistencia, que te brinden la resistencia a lluvias, sería de 5000 gramos metro cuadrado en un periodo de 24 horas. Y para las chaquetas que sean utilizadas para esquiar, se sugiere que sea encima de los 8000 o 10000 gramos metro cuadrado en 24 horas. Con el método ISO 11092, el ideal de índice de retención a la resistencia de la evaporación se sugiere que sea menor a 6. En general podemos decir que un material que es extremadamente transpirable debe obtener un valor por debajo de 60 RTs. Y para darnos una referencia, 50 RTs es equivalente a 25.000 gramos metros cuadrados en un periodo de 24 horas. En conclusión, las telas permeables al aire tienden a tener una transmisión al vapor de humedad relativa alta. Esto no es una regla que siempre se deba concluir, pero sí es un factor que nos ayuda a tener una referencia.